Bendiciones en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla Guido Rojas, todo católico, transmitiendo en este momento en vivo, en directo desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Hoy en la edición número un invitado especial, un testigo de Jehová reconocido, un apologista, el señor Fran Enríquez, con el cual vamos a tener un diálogo a manera de debate respetuoso que se llama el tema el Espíritu Santo. Sean todas las personas bienvenidas, todos sus comentarios son bien recibidos, con respeto, con educación, tanto para la parte, en este caso, la representación de la Organización de los Testigos de Jehová, como de mi persona. No siendo más esta presentación, le doy paso también para que el señor Fran Enrique se presente y después explicaremos cómo va a ser el formato de este diálogo. Adelante, Fran, bendiciones, puedes presentarte. Bueno, primeramente agradezco, la invitación de Guido Rojas, de tenerme en su canal y esperamos de tener un diálogo ameno, tranquilo y de mucha paz. Entonces, también eh, agradezco, ¿no?, a las personas que estén presentes para que se puedan instruir, ¿no? Se puedan aprovechar de todo lo que se va a impartir en este diálogo. Y algo interesante es que primeramente le doy la gloria al Dios Todopoderoso Jehová, que ha permitido de que a pesar, a medida de todos los años, he adquirido conocimiento. Y una de las cosas es que uno no se puede vanagloriar, ¿no?, de que uno tiene conocimiento, porque todos no lo sabemos todo. Y eso es lo que quería admitir, ¿no?, en esta tarde. Gracias. Sí, yo también he visto tus últimos debates con mucha cultura, con mucha educación. Admiro mucho todo ese interés que tienes tú también de no solamente dar a conocer la doctrina de los estudios de Jehová, sino que te apoyas pues en todo lo que has hecho tú, tu estudio personal, con toda tu biblioteca, y me gusta mucho eso. Yo me identifico mucho como era inicialmente los estudios de Jehová, como un estudiante de la Biblia. Me gusta mucho ese título porque es un aprendizaje y se hace pues con el transcurso del tiempo y, como tú mismo lo dices, de acuerdo a los conocimientos que se van adquiriendo y todo. Bueno, entonces ya con esa presentación del señor Fran Enríquez y la mía, vamos entonces a ya compartir este debate que va a ser transmitido también en mi plataforma de Facebook y en mi grupo de debate bíblico y teológico, licenciado Guido Rojas. Entonces vamos a hacer un diálogo, debate bajo es el formato que previamente pues le dije a Frank que lo hiciéramos, que son 20 minutos de exposición. En este caso empiezo yo. Van a haber 15 minutos de refutación o refuerzo y 5 minutos de conclusión. Ese va a ser entonces, para que lo tengan presente. Inicio yo. Vamos a tener aquí un cronómetro. Vamos, permítame, estoy mirando que está. Vamos a tener un cronómetro en el cual pues se va a proyectar para que veamos a ver los tiempos establecidos. Bueno, entonces el título del debate ya el Espíritu Santo, desde la Biblia y la teología, cada uno desde la propia doctrina. Bendiciones a las personas que van llegando, sean todos bienvenidos, al igual que todos sus comentarios sean bien recibidos, como decíamos, con respeto. Bueno, entonces voy a empezar mi exposición. Voy a llevar 2 cronómetros porque por si de pronto se me desconfigura porque voy a presentar unas láminas, entonces voy también a tener un cronómetro a la mano. Aquí está, voy a iniciar y también voy a iniciar también en mi cronómetro personal. Bueno, vamos entonces a mirar, a ver, yo con la doctrina de los testigos de Jehová, con referente al Espíritu Santo, para nosotros los católicos creo que hay 2 cosas importantes. Primero, con el Espíritu Santo, su naturaleza. Creemos que es de naturaleza divina y que hace parte de la tercera persona de la Trinidad. Y de pronto ya en cuanto a lo que uno ve en las Sagradas Escrituras, o sea, sus misiones, sus acciones, sus ministerios, las cualidades que uno ve en los pasajes de la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, vemos que a veces se presenta como la fuerza de Dios, tiene poder, tiene fortaleza y también tiene otras actividades, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, en la vida de Jesucristo.
en la vida de la iglesia y demás. O sea, eso es más o menos como a grosso modo lo que yo entiendo de la doctrina católica. El Espíritu Santo, primero, quién es, cuál es su naturaleza y cuáles son sus misiones o sus funciones. Para mirar la otra contraparte de mi biblioteca personal, yo tengo un libro, el señor Fran lo debe conocer, bueno, ya él nos explicará después. Este libro antiguamente se utilizaba mucho lo que ellos llamaban el ministerio de puerta en Puebla, de puerta en puerta, que se llama Razonamiento a partir de las Escrituras. Este sí lo tengo fotocopiado porque no lo pude conseguir, simplemente me lo facilitaron, pero de todas maneras ya sé que de todas maneras lo que está aquí consignado sigue siendo pues la doctrina oficial de los testigos de Jehová. Así creo yo, ya el señor Fran ahí, ya él mismo lo está mostrando. En la página 136, 137 hay una pregunta que dice, ¿qué es el Espíritu Santo? Ahí está. Y siempre lo hago al pie de la letra. Solamente una parte, que es en la última, dice la identificación correcta, dicen los testigos de Jehová, o sea, la organización del cuerpo gobernante, que son pues las autoridades supremas de ellos. La identidad correcta del Espíritu Santo tiene que cuadrar con todos los textos bíblicos. Me parece esto muy interesante, o sea, lo que llama la concordancia bíblica, que se refiere a dicho espíritu. Con este punto de vista es lógico concluir, esto ya es una interpretación de ellos muy respetable, que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios. Eso había que demostrarlo y mirar a ver también cómo se puede también demostrar eso con la Biblia, como le gusta al señor Fran Enríquez, con otros eruditos, o sea, ¿quién puede apoyar esto? Si es una doctrina propia de los estudios de Jehová, o si también, como le gusta al señor Fran Enríquez, desde la crítica textual bíblica, desde la teología, los grandes eruditos también concuerdan que el Espíritu Santo solamente sea, aquí mismo lo dice, la fuerza activa de Dios. No es una persona, sino una fuerza poderosa que Dios hace emanar de sí mismo para llevar a cabo su santa voluntad. Da algunas citas bíblicas que son Salmos 104:30, Segunda de Pedro 1:21 y Hechos 4:31. Está pues sacado tal cual al pie de la letra. O sea, yo entendería que en ese aspecto el Espíritu Santo es algo impersonal, es algo inmaterial, no tiene voluntad propia, es solo una especie de energía divina. Ahora, hay un texto bíblico que lo voy a hacer de la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, o sea, no tengo la versión de plata, pero pues dirá Fran, me imagino que es la misma, porque pues esa ya es, bueno, pero de todas maneras este es del año 1987, que es la Biblia oficial de los Testigos de Jehová. Y en el texto bíblico de Génesis capítulo 1, versículo 1 y 3, es más o menos lo que aparece en el libro que acabamos de ver de razonamiento a partir de la escritura. Dice, en esta traducción propia de los testigos de Jehová, dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ahora bien, resulta que la tierra se hallaba sin forma y desierta y había oscuridad sobre la superficie de la profundidad acuosa. Y esto es lo que más me interesa. Y la fuerza activa, o sea, es la misma forma como identifican al Espíritu Santo, la fuerza activa de Dios se movía de un lado para otro sobre la superficie de las aguas. Ahora, me parece interesante porque creo que el señor Fran me dirá si es, por lo menos es el único pasaje más recurrente donde ellos identifican al Espíritu Santo como la fuerza activa de Dios y dan también como referencias Job 38:30 y Proverbios 8:27. Bueno, algo que también es interesante es que cuando nosotros vemos ya en la contraportada de la Biblia, de los testigos de Jehová, dice traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, dice, quiero que ponga mucho cuidado, dice una traducción revisada basada en la versión de 1984 en inglés, pero, quiero resaltar esto, pero consultada, según es el comité, pues comité de traducción del Nuevo Mundo, consultada fielmente, y esto quiero que tenga muy en cuenta el señor Fran, de los antiguos textos hebreos y griegos. Había que mirar a ver cuáles textos hebreos y griegos dan, por así decirlo, esa transliteración o de qué manera ellos vierten ese texto, de qué textos originales están hablando, o bueno, qué textos, qué copias, si son en hebreo o son en griego, para mirar a ver, porque pues esa forma como ellos dicen fuerza activa de Dios, pues es donde yo tengo entendido, no hay otra Biblia que lo diga de esa manera. Ahora, quiero que veamos también algo que es importante, un extracto de un video anterior que tuvo el señor Fran Enrique sobre lo que es la Septuaginta, porque ahí también voy a hacer una anotación, pongamos cuidado. Porque la Septuaginta griega es utilizado tanto por los testigos de Jehová, por las iglesias protestantes y por el mundo evangélico pentecostal, por los unicitarios y
por los católicos, la Septuaginta griega, que es un documento, o sea, oficial y muy válido. Realmente, déjame ver si la veo por aquí. Ajá. Aquí, esta es la Septuaginta griega, mírala aquí. Bien, ahí pudimos ver un extracto del señor Fran Enrique de un debate pasado donde él mismo asegura que la Septuaginta es la versión pues del Antiguo Testamento en griego que utilizan los testigos de Jehová. Entonces, esa va a ser interesante. De hecho, también este artículo dice la Septuaginta útil en el pasado y en el presente. Ese es un artículo de los testigos de Jehová de la Atalaya del 15 de septiembre del año 2002. Dice también en la página 29, dice, la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras con referencia contiene centenares de remisiones al pie de página de la Septuaginta y otros manuscritos antiguos. Verdaderamente la Septuaginta sigue siendo de valor e interés para los estudiantes de la Biblia de nuestros días, está tal cual sacado también de este artículo que es propio de los testigos de Jehová. Ahora, vamos a ver entonces cómo traduce la Septuaginta ese pasaje que es interesante pues analizar para ver a ver si realmente concuerda con lo que vamos a mirar. Aquí tengo esta es una versión digital de mi biblioteca. Dice así, Génesis 1, Septuaginta en español, de Huneman, de 1992, 31 versitos. Dice así, creación, reseña sintáctica. En el principio creó Dios el cielo y la tierra, pero la tierra estaba desierta e informe y tinieblas sobre la faz del abismo. Y nótese bien la gran diferencia con la traducción del Nuevo Mundo, y el Espíritu de Dios, no la fuerza activa de Dios. Eso es una variante que el señor Fran me tendrá que explicar de qué manuscrito, de qué papiro, de qué versión antigua han ellos transliterado. Dice, flotaba sobre la faz de las aguas. Escuchamos al señor Fran Enríquez y también desde la propia revista de ellos, que ellos utilizan esta versión, la Septuaginta en español, pero cuando nosotros vamos aquí, solamente aparece el Espíritu de Dios y no la fuerza activa. Entonces, esa es una interesante pregunta que me gustaría que el señor Fran nos aclarara, porque pues sabemos que muchas personas con la traducción del Nuevo Mundo se le hace pues esas críticas a veces con estos textos que a veces no concuerdan ni con los textos pues que son recibidos, los textos o si es del Códice Sinaítico, del Códice Vaticano, del Códice Alejandrino, del Código de Freno, bueno, ¿de dónde? Sabiendo pues que el señor Fran Enríquez tiene pues una gran biblioteca, nos gustaría que nos aclarara ese particular. Ahora vamos a mirar también ya una definición un poco más teológica acerca del Espíritu Santo en relación directa a este pasaje, esa perícopa que me parece interesante. Vamos otra vez a compartir pantalla de otra declaración del señor Fran Enríquez. Pongamos cuidado. Afirmando los apologetas, y este diccionario es básico. Creo que es el primer diccionario en las escuelas dominical y los seminarios donde ellos estudian. 3 minutos. Bien, ahí volvimos a apreciar otra vez para que veamos de que se está haciendo tal cual donde el mismo señor Fran, nuestro amigo aquí, nos está informando. Permítame otra vez que voy a compartir otra vez el cronómetro para que vamos otra vez en pantalla. Mientras este es mi tiempo, permítame para poder otra vez, porque si no se me desconfiguró. Entonces ya voy aquí otra vez, comparto y aquí voy otra vez para seguir proyectando el cronómetro. Bueno, entonces bienvenidos a las personas que van llegando. Estamos aquí en mi tiempo y compartir pantalla. Aquí está. Ya no voy a compartir más para que veamos que el cronómetro ha seguido aquí funcionando. Ahí está, ahí está. Voy en mi minuto, perdón, aquí está, a ver si, bueno, no, se me desconfiguró, pero de todas maneras voy en mi minuto 10, 15. Bueno, vamos entonces a mirar una definición sobre lo que es el Espíritu Santo. Este es del diccionario teológico TEL, uno de los mejores diccionarios con más de 120 biblistas. Cuando vamos a hablar sobre el Espíritu Santo, dice así algo importante que quiero analizar. Dice, el Espíritu Santo, dice,
En el Antiguo Testamento la palabra que el Antiguo Testamento usa para espíritu es ruach, lo que en la Septuaginta traduce generalmente por neuma, aunque también se usan otros términos en la actividad, nótese bien, en la actividad, no en la naturaleza. El espíritu, lo que se enfatiza en el Antiguo Testamento, se describe al espíritu como ¿qué? Como un agente en la creación, o sea, es una de las cualidades del Espíritu Santo, y vierte Génesis 1:2, Job 21:13, Isaías 32:15, y que sostiene lo que ha sido creado. O sea, el Espíritu Santo tiene la voluntad y el poder de sostener todo lo que ha sido creado, independientemente del Padre y del Hijo. Dice aquí también Salmo 104:30, Job 34:14. Eso en este diccionario de teología TEL. Y también quiero que veamos lo que nos dice al respecto, ya que el señor Fran Enríquez valora tanto el diccionario expositivo Vine también, exhaustivo también. Aquí estamos en físico. Cuando vamos a hablar sobre el espíritu, dice espíritu, alito, dice ruach, dice aliento, alito, aire, viento, brisa, espíritu, coraje, temperamento, espíritu. Este nombre tiene connotación urjarítico, arameo y arábigo. El término se encuentra unas 378 veces en todos los periodos del hebreo bíblico, pero hay que tener en cuenta que dependiendo del texto y de las variantes, la connotación de ese término ruach, en este caso para Espíritu Santo, es independiente. O sea, no es como nuestros amigos testigos de Jehová quieren entender, que es algo inanimado, es algo solamente una fuerza divina, porque dice así en la página 113, la séptima variante del término ruach dice: la Biblia habla a menudo acerca del Espíritu de Dios. ¿Y cómo lo identifica este diccionario? Al cual el señor Fran le dio una gran autoridad: la tercera persona de la Trinidad. O sea, aquí no especifica los autores del diccionario Vine que el Espíritu Santo sea una fuerza activa de Dios. Eso es una interpretación muy particular del señor Fran Enríquez y de la Organización de los Testigos de Jehová, que él tendrá que demostrar si eso es propio o si tiene eruditos bíblicos y teológicos que respalden lo mismo, con estas mismas obras de consulta que el señor Fran le gusta siempre mostrar. Sigue diciendo: este es el significado de ruach. La primera vez que aparece el término, y la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, no la fuerza activa de Dios, como lo van a entender en su Biblia, se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1:2. Versión Reina Valera revisada también da como referencia Isaías 63:10-11 y Salmo 51:12. Habla específicamente del Espíritu Santo, ¿o qué? O libre. O sea, el Espíritu Santo tiene libertad, tiene voluntad, tiene poder de hacerse ver sobre la faz de la tierra, en este caso completamente independiente del Padre. O sea, lo que es el diccionario Vine y el diccionario teológico que mostré, al igual que la versión de la Septuaginta, no vierten el término, como nuestros amigos testigos de Jehová, fuerza activa de Dios. Quisiera que me mostrara las muchas Biblias que ellos tienen, con cuál de todos ellos concuerdan y de cuál podemos darle pues esa validez, porque decía, o cualquier otro texto bíblico también al particular. Bien, vamos 14 minutos, 04, me quedan 5 minutos. Algunos testigos de Jehová me escribieron a mí. Ellos ponen también como referencia, no sé si el señor Fran Enríquez también lo va a hacer, pone como referencia dos Biblias donde también ellos, ese término fuerza activa, pues más o menos lo tratan como relacionar. Una de ellos es esta, que es la Sagrada Biblia Nácar Coluna. Esta es una Biblia católica escrita por Elión Nácar Fuertes y Alberto Coluna, dos sacerdotes de la Orden de los Predicadores. Primera Biblia católica que fue escrita directamente, los textos originales en hebreo, griego y al español de mediados de los años de mediados del año de los años 50 del siglo pasado. Cuando vamos a ver en esta Biblia de referencia católica, el texto de Génesis 1:1 y 2 dice: la creación del universo. Al principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba confusa, vacía, y las tinieblas cubrían el haz del abismo. ¿Pero qué? Pero el Espíritu de Dios se cernía sobre la superficie de las aguas. Y cuando vamos a mirar a ver, porque al final, donde hay unas referencias acerca del término espíritu, algunos testigos de Jehová dicen: mira, aquí aparece el término espíritu, dice, entre las referencias de espíritu, entre las muchas, ¿no? Dice, mismo poder divino que obra en todo lo creado. Mismo poder divino que obra en todo lo creado. Espíritu da como referencia Génesis 1:2, Job 26:13, 34:4, el libro de Sabiduría 12:1, un deutero canónico, y segundo de Macabeos 3:24. Pero más adelante dice el Espíritu Santo. O sea, y vamos a mirar a ver quién es el Espíritu Santo. Dice la tercera persona de la Trinidad.
O sea, lo hago también porque algunos testigos de Jehová colocan como referencia que ese término fuerza activa de Dios, a veces lo relacionan acá. En este caso sería el poder divino que obra sobre lo creado, pero se identifica desde la misma teología católica que no es una fuerza solamente abstracta, inanimada, sino que es una fuerza que viene como el poder del Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad. También algunos testigos de Jehová nombran esta, que es la Biblia latinoamericana, también es una Biblia católica de la editorial del Verbo Divino. También el mismo texto de Génesis 1:1 dice: en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo era confusión y no había nada sobre la tierra. Las tinieblas cubrían los abismos, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Y también aquí hay unas referencias también temáticas sobre, al principio también, sobre enseñanzas bíblicas, donde dice, ellos también hacen la captura, donde dice en la página 26, dice, referente al Espíritu Santo, dice la fuerza activa de la creación. Entonces ellos tratan de relacionar ese término con la versión de los testigos de Jehová, pero volvemos a repetir, dice fuerza activa de la creación, aquí está, fuerza activa de la creación, Biblia católica Latinoamérica, otra la misma referencia, Génesis 1:2, Salmo 103, 104:30 y comparar con Juan 7:37, pero no habla, sino dice el Espíritu y la iglesia, carismas y ministerios. O sea, aquí lo que da a entender es que son los carismas o los ministerios. Uno de esos es la fuerza poderosa que ejerce en la creación, pero no es, o sea, por lo menos lo que pudimos mirar, no es tal cual pues la definición de los testigos de Jehová. Esa sería mi primera presentación, llevo 17 minutos 26. Me gustaría pues que el señor Fran Enríquez podría ser en esta exposición o en su refutación nos dijera de qué texto, de qué papiro o de qué versión la traducción del Nuevo Mundo traduce fuerza activa de Dios. Si ya vimos que no es de la Septuaginta, como él mismo lo dijo, él mismo aclaró de que la versión de los testigos de Jehová, el comité pues que es anónimo, al cual pues nadie le puede uno hacer ningún reclamo porque pues eso queda solamente dentro de la misma organización, pero sería pues muy interesante que nos explicara esa parte pues desde lo que es la papirología, de la gramática y la morfología. Bueno, no siendo más, esa era pues mi primera intervención, son 18 minutos 11, voy a detenerlo y voy a reanudar el tiempo para que nuestro amigo Fran haga su intervención. Permítame a ver si, como tengo todavía tiempo, a ver si puedo otra vez volver a proyectar el cronómetro. Vamos a mirar, a ver, todavía tengo 2 minutos. Bien, permítame a ver si comparto otra vez pantalla y pueda yo otra vez proyectar el tiempo aquí en la sección del señor Fran. No, aquí se me desconfiguró todo. Bueno, de todas maneras, vamos a hacerlo con este cronómetro de mano, restablecer. Aquí está. Tú me dirás, Fran, cuando quieras empezar y yo te aviso como tú me dijiste, faltando 2 minutos. Ya. Bien, puedes empezar. Yo apago mi micrófono. Bueno, ok, primeramente quiero afirmar, ¿no?, que la palabra espíritu es un término latino y nace y se remonta en el año 4000 antes de Cristo, al suroeste de Europa, Asia Central. Y una de las cosas es que, para que sepa Guido Rojas, que los primeros a llegar a la península itálica hacia el año 900, ante la era común, el latín entró en el norte de Italia con el pueblo no indoeuropeo. O sea, en el siglo II, antes de nuestra era, antes de Cristo, recibe el nombre de latín arcaico y tras la conquista magna de Grecia, en este caso Alejandro Magno, los romanos empezaron a familiarizarse con la cultura griega. Así que en la época de Moisés no existía el latín y no era conocido en la cultura judaica israelita. Ahora, según la Vetus Latina de San Jerónimo de Estridón,
aquí está la Vulgata Latina o Sacra Vulgata, aparece por primera vez la palabra Spirit. Y cuando vamos a la Vulgata aparece et Spirit Dei farebatur seba aqua disique Deus. Es la expresión que aparece el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Pero sin embargo, San Jerónimo de Estridón se basa del texto masorético, o sea, el paleohebreo. En el paleohebreo aparece la expresión Rúa, o sea, Elohim, Marejafek, Al Panei Hamay. O sea, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Y la Septuaginta, como tú habías dicho, aparece la expresión también Neuma Seu, Perefeto, Epano, tu Judatos. Ahora, el concepto básico de Rúa. Hay muchos trinitarios, hay muchas iglesias que desconocen el concepto básico. El concepto básico no es espíritu. Y eso tiene que saberlo Guido Rojas. No es espíritu, es viento. Por eso la Biblia de Jerusalén dice que un viento aleteaba sobre la faz de las aguas. Un viento aleteaba sobre la faz de las aguas. Y otras traducciones, como la Biblia de Castilián, el hálito de Dios se movía. Como había dicho, la Biblia de Jerusalén, un viento de Dios se movía. La Nueva Biblia Española, 1975, un aliento de Dios. Y el libro del pueblo de Dios, el soplo de Dios. Hay traducciones, en estas 4 traducciones, traduce Rúa por hálito, viento, soplo y aliento. Ahora bien, si vamos a traducir la palabra espíritu por viento, porque sin embargo, la Biblia de Jerusalén pone viento, no pone espíritu. ¿Y por qué razón pone viento? Porque ese es el significado primario, raíz primaria del término rúa y neuma en la Septuaginta griega. Ahora, hay un problema que tienen los trinitarios y en el caso de la palabra espíritu en mayúscula y en minúscula. En el caso de la Biblia de Navarra, la palabra espíritu en Génesis 1:2 aparece en minúscula. Es una Biblia católica, la Biblia de Navarra, la Biblia latinoamericana pone espíritu. Pero hay un problema de traductología bíblica en cuanto a traducir del hebreo al español. En este caso, por ejemplo, la Biblia de Serafín de Aucejo, que también es católica, pone Espíritu de Dios en minúscula en el Nuevo Testamento. No estamos hablando del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, en 2 Corintios 3:3 y 1 Corintios 12:3. Esa es una pregunta que tiene que responder Guido Rojas. ¿Por qué en el Nuevo Testamento pone en minúscula y en el Antiguo Testamento lo pone en minúscula también en la Biblia de Serafín de Aucejo? La Biblia de Jerusalén, la Biblia clásica, principal, que utiliza el Vaticano, los obispos, los curas, pone en 1 de Juan 4:2 Espíritu de Dios en minúscula, no en mayúscula. Y si es en minúscula, según los católicos afirman que cuando está en mayúscula, Espíritu de Dios en mayúscula, se refiere al Espíritu, la deidad del Espíritu Santo, una persona, pero cuando está en minúscula es impersonal. Entonces, realmente, ¿por qué razón la Biblia de Jerusalén en 1 de Juan 4:2 pone en minúscula en el Nuevo Testamento Espíritu de Dios? La Nácar Colunga también pone Espíritu Santo en Daniel 13:45 en minúscula. La Biblia de Jerusalén pone Espíritu Santo en minúscula en el Salmo 51:13. En sabiduría, en el libro pseudoepígrafo que utilizan ellos, nosotros no aceptamos los libros deuterocanónicos, pero lo curioso es que en sabiduría 1:5 y sabiduría 9:17 pone la palabra Espíritu Santo en minúscula. La Biblia latinoamericana también en el Salmo 51:13 pone Espíritu Santo. Ahora, en el caso de los padres de la iglesia, que yo tampoco acepto los padres de la iglesia porque se habían mezclado con la herejía y con la escolástica. En el caso de Atenágoras, me he utilizado por las iglesias eclesiásticas, principalmente la Iglesia Católica, en su obra Legación a favor de los cristianos, capítulo 10, versículo 17, página 661, por Daniel Ruiz Bueno, que es un catedrático de griego católico. Aquí está el original, respaldado con el griego. ¿Ok? Eso es
una de las cosas que quiero que Guido responda. ¿Por qué el padre de la iglesia Atenágoras, en negación a favor de los cristianos, dice que el Espíritu Santo es una emanación de Dios como un rayo del sol? Sin embargo, San Agustín de Hipona, después, años posteriores, en la epístola 169, 2.7, epístola 130, 1.2 y la epístola 130, 15.28, que lo pueden consultar todos los católicos que están mirando este video, dice, utiliza por primera vez la palabra persona aplicada al Espíritu Santo, pero la palabra persona nunca es aplicado en las escrituras, ni en el paleohebreo, ni en la Septuaginta griega, ni en ningún papiro apógrafo del Nuevo Testamento. Sin embargo, San Agustín Hipona comete la herejía de en sus escritos. Sabemos que los escritos de los padres de la iglesia no son inspirados. Vamos a partir de ahí. Son los escritos de los apóstoles, no de los padres de la iglesia. San Agustín de Hipona pone por primera vez al Espíritu Santo, le califica con el término persona. Y la palabra persona en griego es prosopon y nunca es aplicado al Espíritu Santo. Nunca jamás. Eso es una de las cosas que tiene que responder Guido Rojas. San Agustín de Hipona también en su hora sermón 8.17 y 18 utiliza por primera vez la expresión tercera persona de la Trinidad. ¿De dónde sacó San Agustín de Hipona esa fraseología o esa enseñanza, la tercera persona de la Trinidad? No fueron los apóstoles, no fue Moisés, no fueron los escritores del Antiguo Testamento. Los 40 escritores de las escrituras, de los 66 libros, 39 en hebreo y 37 en griego, jamás y nunca utilizan la expresión tercera persona de la Trinidad. No lo utilizan. Ahora, Hipólito, padre de la iglesia, contra Noeto, eso es otra obra, dice que hay que adorar al Espíritu Santo. ¿Dónde dice la Biblia que hay que adorar al Espíritu Santo? El término proscuneo se le aplica al Espíritu Santo. ¿Hay algún pasaje que Guido Rojas pueda mostrar que el Espíritu Santo se le adora o que se le ora o que se le invoca? Ninguno de los tres puede probar Guido Rojas. Ningún católico podrá probar que el Espíritu Santo se le ora, se le invoca y se le adora. Se le adora, se le invoca y se le ora. Jamás. Ahora, el Espíritu Santo, ahora viene una parte que los católicos trinitarios se meten en un gran problema porque el Espíritu Santo no recibe ningún título que recibe el Padre y el Hijo, ni tiene autoridad. Por ejemplo, el tetragrámaton no se le aplica al Espíritu Santo y casi 7,000 veces aparece aplicado al Padre. La expresión Shaddai y Pantocrator, que es todopoderoso, jamás se le aplica al Espíritu Santo. La palabra Zeus en griego y Elohim al Espíritu Santo jamás se le aplica al Espíritu Santo. La expresión rey, el título rey, yo soy, salvador, libertador, príncipe, juez, Dios verdadero, alfa y omega, primero y último, Padre, altísimo, majestad, soberano, jamás se le aplica al Espíritu Santo. Guido Rojas tiene que demostrarme hoy un texto con todos esos títulos que se le aplica tanto al Padre como al Hijo. En 1 Tesalonicenses 5:19 habla de que no apaguen el Espíritu. Y la palabra griega para apagar es benumi en griego. La pregunta es, ¿Dios puede apagarse? Si el Espíritu Santo es una persona y es Dios mismo, ¿se puede apagar? No. Una fuerza activa sí se puede apagar, o se puede activar o desconectar. Ahora, en el caso de las traducciones católicas hay algo interesante que le voy a decir ahora a Guido Rojas. ¿Por qué razón la Biblia Torres Hamá aplica la palabra persona, personaje en Daniel 10:13 a Cristo? Y eso lo puede comprobar cuando termine el debate. Guido Rojas podrá ir a su casa y comprobar ahí en la Torres Hamá que se aplica personaje. En Éxodo 33:14, en la Torres Hamá, dice el Padre, mi persona los guiará. Se lo estaba refiriendo
a los israelitas. Ahí es panim en hebreo, panim. ¿Habrá algún texto donde el Espíritu Santo diga mi persona? O que sea un personaje, o que alguna traducción católica diga que el Espíritu Santo es un personaje o una persona, como en Éxodo 33:14, aplicado a la Biblia Torres Jamás católica. Estoy mencionando Biblias católicas completamente. Nada de Biblias protestantes. La Dios habla hoy, que utiliza mucho Guido Roja, porque es católica. Aquí está. La Dios habla hoy, católica, versión popular, con deuterocanónico, en Ezequiel 1:12, Ezequiel 1:20, Ezequiel 2:2, Ezequiel 3:12, Ezequiel 3:14, Ezequiel 3:24, Ezequiel 8:3, Ezequiel 11:1, traduce el poder de Dios por Rúa. En todos esos textos que yo mencioné, Rúa es traducido por poder de Dios. Entonces, ¿el Espíritu Santo es una persona o es un poder? Claro que es algo impersonal, porque los mismos católicos, cuando traducen del hebreo, lo traducen por poder, no lo traducen por espíritu. Entonces, ¿por qué Guido Roja critica la traducción de Nuevo Mundo? Fuerza Activa, cuando su propia Biblia católica, versión popular, Dios habla hoy, traduce poder de Dios en Ezequiel 11 veces. La Biblia de Navarra católica, edición 2008, página 1172, dice en la nota crítica que la palabra espíritu se traduce de 3 maneras: viento huracanado, fuerza interior y fuerza vital. Y los católicos dicen que la palabra rúa no puede ser traducido por fuerza, ni mucho menos por poder. Sin embargo, se demostró aquí, por ejemplo, a ver si para ganar tiempo, vamos a buscar aquí Ezequiel 1:20, un momento, nada más. Ezequiel 1:20 para enseñar aquí en pantalla cómo traduce, ¿no? El poder de Dios. Vamos a ver aquí. El poder de Dios. Y la demás Biblia, como la Biblia de Jerusalén, pone espíritu. Ellos mismos se ponen la soga al cuello. Se están autorrefutando. Ahora bien, en Hechos 10:38 dice que podemos ungir, ¿no?, con el Espíritu Santo. Se puede ungir con una persona. Uno puede agarrar a una persona y ungirla. Antiguamente lo que utilizaban los profetas para ungir los reyes era el aceite. El aceite es una persona. La Biblia dice en Hechos 10:38 que podemos ungir con el Espíritu Santo. Ahí está mostrando la impersonalidad del Espíritu Santo. Ahora, ¿dónde dice la Biblia? Según Juan 1:16 dice que de Cristo tomamos toda la plenitud. Podemos tomar toda la plenitud del Espíritu Santo. La palabra plenitud se la aplica. Pleroma es la palabra griega. ¿La palabra pleroma se la aplica al Espíritu Santo? No. Se le puede honrar al Espíritu Santo. Dice que se le honra al Padre y se le honra al Hijo, pero no al Espíritu Santo. Se le puede orar, pedirle al Espíritu Santo, como le enseña la Biblia latinoamericana, que se le puede orar al Espíritu Santo, a la Santísima Trinidad, incluyendo el Espíritu Santo. No. Se le aplica el término sustancia, esencia, naturaleza al Espíritu Santo. No. Ningún católico puede probar que el Espíritu Santo se le aplique el término sustancia, esencia y naturaleza. ¿Aparece la expresión tercera persona de la Trinidad? No, fue San Agustín de Hipona quien introdujo esa herejía dentro del catolicismo. Ahora bien, la Biblia habla que la bondad de Dios, la gracia de Dios, que en griego es charis y en hebreo es restote, se le puede comparar al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo se le da una serie, según los trinitarios, tanto protestantes como católicos, 52 personificaciones. Personificaciones no, personalizaciones. Porque ellos no creen en la personificación del Espíritu Santo. Sin embargo, la bondad tiene casi la misma cantidad, esa cualidad de Dios,
hace las mismas funciones del Espíritu Santo, casi parecido. Por ejemplo, los católicos enseñan que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas en una Trinidad. Y si yo pudiera decir, vaya, esto es un poco, esto es una sátira, ¿no? Una sátira. Yo pudiera decir lo mismo de la bondad de Dios, por ejemplo, que existe la tetradeidad. Si existe la Trinidad, también existe la tetradeidad, porque hay cuatro personas divinas: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y Dios bondad amorosa. Esa es la tetradeidad. Ahora, en Éxodo 33, 18, Moisés suplica a Dios que le mostrara su gloria. Y en Éxodo 33, 19, dice el Padre: yo haré pasar de ti, pasaré delante de ti mi bondad, mi cualidad, mi bondad. Después en Éxodo 34, 6, mientras pasaba Yahvé delante de Moisés, exclamó: Yahvé, Yahvé, un Dios misericordioso. Si la bondad de Dios no es una persona, ¿cómo iba a pasar delante de Moisés? ¿Qué iba a pasar delante de Moisés? ¿Una cualidad o una persona? Esto quiere decir que el Dios bondad de la treta deidad es la misma persona de Yahvé. Si ellos utilizan todas las personalizaciones que el Espíritu Santo es una persona, entonces hay que hacerlo también con la bondad de Dios, porque la bondad de Dios dice que no salvaguarda. Salmo 40, 11. También nos dice que puede ser enviada. Salmo 57, 3. Nos puede sustentar, ¿no? Salmo 94, 18 es buena. Salmo 109, 21. Nos consuela. Nos sirve como un consolador. Sí, 2 minutos. Nos justifica. Romanos 3, 24. Reina. La bondad reina. Romanos 5, 17. Tiene un trono. Hebreos, ojo con este texto. Hebreos 4, 16 dice que tiene un trono. Pero sin embargo, el Espíritu Santo no tiene un trono. El Padre tiene un trono, el Hijo tiene un trono, los apóstoles tienen trono y el Espíritu Santo no tiene trono. No tiene trono. Dice que la bondad de Dios trabaja. 1 Corintios 15, 10. Guía. Romanos 2, 4. Nos enseña, así como el Espíritu Santo nos enseña también, se la da esa personificación, también se personifica la bondad. En Tito 2, 11 y 12. Tiene palabra. Hechos 20, 32. Nos edifica. Hechos 20, 32. Tiene gloria. Y el Espíritu Santo no tiene gloria. Efesios 1, 6. Se compara con Isaías 42, 8. No daré mi gloria a nadie. Entonces es la misma persona. El Padre y la bondad, el Dios bondad de la trinidad, es la misma persona. Y dice que tiene una mente. La bondad de Dios, esa cualidad de Dios, tiene una mente. Salmo 145, 7. Y ahí es seker en hebreo, que significa mente y memoria. Entonces, la misma personalización que se le da al Espíritu Santo se le da a la bondad de Dios. Entonces hay una cuarta persona divina. Si hay tres personas en la Trinidad, hay cuatro personas de la tetradeidad. Todos estos argumentos lo tiene que demostrar Guido. Tengo más argumentos, pero el tiempo no me alcanza. Tengo el triple de la argumentación que yo he mostrado hoy. Así que esta es mi disertación, mi exposición. Guido Rojas. Bien, gracias. Vamos entonces a reanudar el tiempo otra vez para mis 15 minutos que serían de refuerzo o contra refutación a la exposición que pusimos mucho cuidado del señor Fran Enrique. En este momento hay cerca de 49 personas conectadas. Bendiciones para todos. No olviden, por favor, siempre sus comentarios con respeto y educación, tanto para la parte católica y en este caso para nuestro invitado por primera vez, el señor Fran Enríquez, que se sienta a gusto y que me gustaría más adelante volverlo a tener también, porque me gusta mucho todos estos diálogos y todo y más con testigos de Jehová, porque Fran, yo llevo casi 30 años. He hablado con superintendentes, he hablado con ancianos, he estado en las asambleas de distrito, de circuito, estudio de la atalaya, conmemoración, en fin, pero cuando muchas veces son muy reacios, a veces cuando quiero uno hablar de estos temas, yo, pues, por lo general no se prestan y me gusta mucho que tú sí te prestes y saques el tiempo, la dedicación y tu estudio para que nos des también a conocer la doctrina de los testigos de Jehová. Bueno, voy entonces a empezar otra vez. Esta sería 15 minutos para mí contestar la. Bueno, con el respeto que merece nuestro amigo
Fran no contestó la pregunta que yo hice inicialmente, que era otra vez del texto de las Santas Escrituras, como dice acá, que dice no, fielmente de los antiguos textos hebreo y griego. Y nuestro amigo Fran, como vimos en una exposición pasada, él decía que la traducción del Nuevo Mundo estaba de la Septuaginta. Y aquí tengo otra vez, porque el señor Fran la tiene en físico, otra vez quiero mostrar en pantalla, permítame un momentico, quiero mostrar en pantalla otra vez, Génesis 1 de la Septuaginta en español, Guneman 1992, que por eso no sé por qué no la presentó, que me gustaría otra vez que nos explicara por qué, si la traducción de Nuevo Mundo vierte ese texto de la Septuaginta, porque es tan diferente, donde dice el Espíritu de Dios y aparece ambas en mayúscula, lo que él hablaba que es una sin minúscula, no, estamos hablando de este texto en concreto, mientras acá en la versión de Dios dice la fuerza activa en minúscula y Dios en mayúscula. Eso es lo que yo quisiera que me explicara. Morfológicamente, de la sintaxis, desde la gramática, de la papirología, de dónde vierten no otros textos, porque lo que vimos que nuestro amigo Fran se fue a otros textos, el texto en concreto en el cual quiero que él me explique es Génesis 1:2, fuerza activa. ¿De qué papiro, de qué códice, de qué traducción, si es de la Septuaginta, como él me dijo, porque hay esa disyuntiva y tener en cuenta de que él tiene la Septuaginta? Y yo le invitaría a que saque esa Septuaginta, que nos lea Génesis 1:2 y nos diga por qué hay esa variante con la traducción de los testigos de Jehová. De hecho, que sí se habla que algunas en minúscula o mayúscula, bueno, aquí yo tengo la Biblia de Jerusalén, no la tengo en ese momento, pero independientemente otra vez de la morfología, la sintaxis, es la exégesis. O sea, él no va a encontrar en una Biblia católica que diga que el Espíritu Santo sea una fuerza activa, algo inerte, algo inanimado, algo que fue como una corriente divina de Dios. O sea, no me dio tampoco, porque también del mismo libro Vine, que él mismo lo citó, porque ¿Puedo hacer una pausa, Guido? No, yo te voy a dar la respuesta, pero en la refutación, porque bueno, no, listo. es Gracias. exposición, es exposición. Bueno, listo, sí. Entonces, eso es bueno. Dale, Sí, dale, disculpa. dale. Sí, sí, No, no hay entonces problema, no hay eso es problema. lo que quisiera, sí, tiene toda la razón. Bueno, esa sí es, sí, tiene toda la razón, disculpa. Bueno, entonces eran de pronto las fuentes que yo estaba, por ejemplo, aquí en la Nácar Columna, cuando vamos a hablar del texto de Pentecostés, sí aparece en el capítulo 2, en el versículo 4, Espíritu Santo en mayúscula. O sea, más que si es en mayúscula, minúscula, la pregunta concreta es, inicialmente, es la de fuerza activa en Génesis 1. No sé si en otras partes de la Biblia, los testigos de Jehová, aparece ese mismo término, pero era lo que yo quería que nos explicara. Ya te fuiste a otros textos, entonces quiero precisamente ese contexto, porque cada texto hay que mirarlo también en su contexto. Ya sobre hablar de padres de la iglesia, unos y otros, no, bueno, quiero decirte que los padres de la iglesia en su mayoría condenaron a Arrio, que es el que creía que Jesucristo es una criatura que cual ustedes creen. O sea, la gran mayoría, nadie aceptó eso, ni los primeros concilios, ni los primeros sínodos. De hecho, el mismo creo Niceno Constantinopolitano también se le da la gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo en igualdad de condiciones, al igual que el creo apostólico, los primeros creos de fe de Hipólito de Roma al año 200. O sea, si vamos a hablar de patrística, de papirología, entonces ahí también tendrías también un gran problema, porque las pruebas a favor de la Trinidad desde los tiempos apostólicos contra Noeto, Praseas y demás, pues son mucho más abundantes al respecto. Bueno, ahora en esta segunda parte voy a demostrar también si lo que decía nuestro amigo Fran, si el Espíritu Santo es Dios, si se le da el título de Dios y si tiene las cualidades de Dios, que son omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia. Vamos otra vez a otro texto de las Santas Escrituras, a través de la Biblia de los Testigos de Jehová, un texto que aparece ya en el Nuevo Testamento, que es Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo del 1 al 9, que es el pecado pues de Ananías junto con Zafira. Vamos a hacer solamente mención del 3 en adelante. Dice: Ananías, ¿por qué te has envalentonado, Satanás, al tratar de engañar al Espíritu Santo? No te se ven que todos sabemos que era que dejaban una parte de los bienes a la comunidad y se repartía. En este caso sabemos que Pedro era el dirigente de la iglesia. Jesucristo le dio el poder en llaves en Mateo 16:18 y en Juan 21:15 en adelante le dice: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. O sea, la autoridad de Pedro es algo que se ve evidenciado desde Pentecostés en los primeros capítulos. Por eso es que el apóstol Pedro toma aquí la iniciativa. Este matrimonio vendió la propiedad y una parte se quedó con ella. Pero es muy interesante lo que vamos a mirar acá desde la teología bíblica, cuando habla de que Satanás había entrado en ellos. O sea, Pedro tuvo ese discernimiento espiritual por obra del Espíritu Santo para mirar ese engaño que habían cometido. Y algo muy importante, lo estoy haciendo pues de la Biblia de los Testigos de Jehová.
dice, ¿por qué engañaste al Espíritu Santo? Y cosa curiosa, aquí en la versión de los testigos de Jehová aparece Espíritu Santo en minúscula. Entonces, si vamos a hablar de como ese Frank en una y otra, no, quisiera que me explicara por qué aquí vierten el término Espíritu Santo en minúsculas, le están restando importancia al Espíritu Santo, pero sigue diciendo, al retener secretamente parte del precio del campo, mientras permanecía contigo, no permanecía tuyo, después fue vendido, no continuaba bajo tu control. ¿Por qué te propusiste un hecho de este índole en tu corazón? Mire bien lo que dice en tu corazón, o sea, cardía, o sea, donde vienen los sentimientos del ser humano según el pensamiento judío. Dice muy claro en esta Biblia de los Testigos de Jehová, no has tratado esto de engañar a los hombres, sino a quién se ha engañado, has engañado a Dios. O sea, no dicen, has engañado a la fuerza activa de Dios, no. Relaciona primero el Espíritu Santo, quien es el que está discerniendo todos los espíritus en contraposición al demonio, y es muy claro el mismo apóstol Pedro, donde dice que han engañado directamente ¿quién? Al Espíritu Santo, no dice la fuerza activa de Dios. Curiosamente, ya que él nos gusta tanto la gramática, también porque vierten estos dos textos Espíritu Santo en minúscula. Y ya después cuando llega su esposo, dice después en el versículo 7, luego después de un intervalo como de 3 horas, entró su esposo. Y mire lo que dice la misma idea exegética en el versículo 9. Entonces le dijo Pedro, ¿por qué conviene entre ustedes dos poner a prueba a quién? Al Espíritu. Aquí cambian. El Espíritu de Jehová, si vemos en la misma perícopa, es el mismo Espíritu Santo que aparece en el versículo 3 y en el versículo 4 lo identifica como ¿quién? Como Dios. O sea, aquí no dice pusiste a la fuerza activa de Dios no, aquí se habla directamente porque conviene entre ustedes dos poner a prueba a quién, al Espíritu de Jehová. ¿Cómo lo identifica ese Espíritu de Jehová? En el versículo 3, Espíritu Santo en minúscula, y en el versículo 4 dice que el Espíritu Santo es Dios. De hecho, también aquí aparece Espíritu en minúscula y está hablando del Espíritu de Jehová. O sea, también, pues si se va a pegar nuestro amigo Fran de que porque una minúscula, otra cosa mayúscula, aquí también tendría que responder. Ahora, si vamos desde lo que es ese término Dios, que aquí lo voy a proyectar, vamos a mirarnos para que veamos un poquito desde el mismo griego koiné. Permítame, aquí está. Quiero decir primero que ese es, según el cuadro de código morfológico interlineal de Francisco de la Cueva, es un sustantivo nominativo singular masculino, o sea, las propiedades típicas de Dios, no para el Espíritu Santo, sino en este caso, no para Jehová, sino para el Espíritu Santo. El término que se utiliza ahí es teos, griego. ¿Identifica a quién? Deidad, divinidad suprema, del hebreo muy Señor y Dios, o sea, esos mismos apelativos de divinidad que el señor Fran estaba haciendo mención, de Señor Dios, aquí en este texto lo vierte la Biblia en este episodio, refiriéndose exclusivamente a el Espíritu Santo, según el diálogo que se ha tenido, y si vamos a ver toda la sintaxis, la gramática y la morfología. Además también de esta Biblia, esta extraordinaria Biblia de estudio, que es la Biblia de estudio Holman, de la Reina Valera del año 1960, una Biblia pues de mucha acreditación a nivel internacional. También, si vamos a ver ese texto, la explicación que dan estos biblistas evangélicos, dice así, capítulo 5, versículos 3 y 4, Ananías y Zafira pensaron que solo les mentían a los hombres, a los apóstoles, cuando en realidad había mentido al Espíritu Santo. ¿Ve? Aquí aparece en mayúscula, en la versión de los Testigos de Jehová en minúscula, que está siempre presente en la iglesia. El lenguaje utilizado, o sea, de una forma exegética por Pedro, indica que ¿qué? Indica que el Espíritu Santo es que la fuerza activa, yo no, indica que el Espíritu Santo es Dios, con mayúscula, haciendo referencia a la tercera persona de la Trinidad. Nuestro amigo Fran Enríquez, en el diálogo pasado que tuvo, que estamos hablando de un debate que tuvo con el señor Carlos Fuentes, él también hablaba de lo que es que como la diccionario expositivo Van, que él le dio mucha importancia, tiene todos esos códigos morfológicos que están unidos intrínsecamente a ¿qué? A esta extraordinaria obra de consulta que es ¿qué? Concordancia Strong. O sea, la concordancia exhaustiva, lo más grande que puede existir hasta el momento en todo lo que es con todo lo que tiene que ver con diccionarios, palabras en hebreo, en griego, índice temático, armonía de los evangelios y demás. Vamos a ver si la concordancia Strong identifica al Espíritu Santo como una fuerza activa o si le da cualidades de Dios. Página 92 y 93 dice el Espíritu Santo, dice en sección B, deidad, dice llamado Dios, y queda como referencia a la concordancia Strong, al menos que nuestro amigo Fran Enríquez tenga una obra de mayor erudición, de mayor importancia, inclusive pues la de las obras de los Testigos de Jehová, a reconocimiento pues de mundial de los eruditos bíblicos. Dice llamado a Dios y da como referencia a ¿cuál?
Hechos 5, 3, 4, lo mismo que veíamos de la traducción del Nuevo Mundo y el mismo comentario que vemos de la Biblia Holman. Dice, único con el Padre y el Hijo. Mateo 28, 19, o sea, la unidad. Y también en lo que es la doxología, también ese himno cristológico que también aparece en 2 Corintios capítulo 13, versículo 4. También, ¿qué cualidades tiene el Espíritu Santo? También es eterno, Hebreos 9, 14. También es omnipotente, Lucas 1:35. También es omnisciente en 1 Corintios 2, 10, 11. También es omnipresente en Salmos 139, 7, 13. También es soberano, él decía que solamente eso era para Dios. Aquí está, 1 Corintios 12, 6, 11. También es una nueva creación, o sea, todo lo hace nuevo porque tiene ese poder. En Juan 3, 8. Pecados contra él son eternos, es una condenación eterna que no es ni para el Padre ni para el Hijo. También sería bueno que nuestro amigo Fran nos explicara si es una fuerza activa de Dios, porque en Mateo 12, 3 y 32. Ahora, personalidad, el Espíritu Santo habla, Hechos 28, 25, enseña, Juan 14, 26, lucha contra los pecadores, Génesis 6, 3, consuela, Hechos 9, 31, ayuda en nuestras flaquezas, Romanos 8, 26, es apenado, Efesios 4:30, es resentido, Hechos 7:51 y así sucesivamente. O sea, si vamos a hablar también sobre citas bíblicas donde se hablan de las cualidades del Espíritu Santo, su misma deidad, su misma naturaleza, su misma esencia, su mismo poder, entonces ahí estamos. O sea, con la Biblia podemos mirar a ver. De hecho, lo dice como le gusta al señor Fran, aquí está, lo que le gusta, concordancia exhaustiva Strong, diccionario Vine, las Biblias que mostré, la Nácar Columna, Félix, bueno, el diccionario teológico TEL, la Biblia latinoamericana y la propia Biblia de los testigos de Jehová. Bueno, eso sería más o menos lo que tenía preparado y respondiéndole pues a Fran en su primera intervención, o sea, los padres de la iglesia hay muchos, pero él sabe que todos, desde los mismos padres de desde la patrología, los padres tanto de Oriente como Occidente, todos lo que fue la Trinidad es una creencia que se fue progresiva, pero que tenía pues en sus escritos en contraposición, él tendrá que demostrarme también cuáles padres de la iglesia creían que el Espíritu Santo era una fuerza activa y cuáles padres de la iglesia creían que el Espíritu Santo no era una deidad. O sea, si vamos a hablar, aunque a veces no entiendo porque él mismo dice que eso es apóstata, entonces si son de escritos apóstatas, entonces ¿para qué lo cita? Si vamos solamente con la Biblia, entonces centrémonos en la Biblia, que el debate, lo hice yo, especialmente con su Biblia y con las mismas referencias que él en su video pasado lo puso en alta estima. Y con eso pues terminó mi intervención, 12 minutos 54 segundos, o sea, casi 13 minutos, entonces con eso ya no tengo nada más que decir y vamos entonces a reanudar el cronómetro y que ya el señor Enríquez pueda tener esta segunda parte, puede también refutarme o puede también reforzar su idea. Tú me dices cuando estás listo. Gracias a las personas que en este momento están conectadas, 53 personas. Video número 500. Gracias por haber aceptado esta invitación. Son desde hace 3 años, ese es el video número 500 entre debates, estudios bíblicos y compartir económico. Bueno, entonces vamos a poner cuidado también a la intervención del señor Fran Enrique. Aquí está el cronómetro y inicia desde cero. Bien pueda. Bueno, quiero decir a las personas que están presentes aquí que el señor católico Guido Rojas no ha podido demostrar absolutamente nada, ni ha podido refutar absolutamente nada. ¿Por qué razón? Porque aquí tengo los apuntes de todo lo que él dijo. Primeramente, él dice que por qué razón la traducción de Nuevo Mundo pone fuerza activa, porque el término rúa sí es traducido por fuerza. Estamos hablando de etimología. Como había dicho anteriormente, mi a priori, hay traducciones católicas que ponen el hálito de Dios, el viento de Dios, como la Biblia de Jerusalén, y el soplo de Dios. Sin embargo, la Biblia de Jerusalén pone un viento de Dios, pero en más ningún texto. Y yo pudiera devolver la pregunta al señor Guido Rojas. Guido Rojas estaba diciendo que si hay otro texto donde pone fuerza activa. No, fuerza activa lo pone en Génesis 1:2. Pero sin embargo, la Biblia de Jerusalén pone un viento de Dios y en más ningún lugar de toda la Biblia de Jerusalén lo pone. Lo mismo sucede con la Biblia, por ejemplo, la nueva Biblia española católica, que pone el hálito de Dios. Y también la nueva Biblia española no lo pone en más ningún lugar.
Ahora bien, ¿por qué razón la Naca Colunga en el apéndice de atrás pone poder? Porque los católicos, los traductólogos, Naca Colunga, que era Naca Fuster, que era un catedrático del griego, eran personas reconocidas, entendía que el Espíritu Santo era un poder. Si ellos no entendían o no aceptaban que era un poder, ¿por qué razón lo pone al final en el apéndice? ¿Y por qué razón la Biblia latinoamericana pone fuerza activa en la explicación teológica? No tiene que por qué razón poner fuerza activa, porque va en contra de su misma enseñanza. Es como ahora que los testigos de Jehová, el cuerpo gobernante, hiciera un libro o hiciera alguna atalaya o alguna despertar diciendo que el Espíritu Santo es una persona. O es una persona o es una fuerza activa. Entonces, ¿por qué la literatura católica dice que el Espíritu Santo es una fuerza activa? Lo traduce como poder, como la Biblia habla hoy, el poder de Dios en Ezequiel 1:20, en Ezequiel 2:2, en Ezequiel 3:14, y no pone espíritu. Ahí esa argumentación está siendo refutada, la argumentación de Guido Rojas. Ahora bien, la Septuaginta griega, Guneman, es una traducción de traductólogo. Es una de ellas. Hay otras más en español. Pero la Guneman pone en mayúsculas porque ellos entendieron, porque como son trinitarios, esas personas que hicieron son trinitarios, ponen en mayúsculas. Pero sin embargo, cuando vamos a la Septuaginta griega, en el griego está en minúscula. Y si está en minúscula en el griego, ¿por qué no lo ponen en mayúscula? La Guneman. Es un juego de palabras, no se dan cuenta que es un juego de palabras para torcer las escrituras, para su propia perdición. Entonces, ¿por qué razón la traducción del Nuevo Mundo pone espíritu en minúscula en el Nuevo Testamento? Porque nosotros entendemos, nuestra teología, nuestra enseñanza, es que el Espíritu Santo es algo impersonal, por eso lo ponemos en minúscula. Pero ¿por qué razón los católicos o el Vaticano en sus traducciones ponen mayúsculas? Por su teología. Cada cual va a defender su fe. Los testigos van a poner en minúsculas porque entendemos que es algo impersonal. Y los católicos lo ponen en mayúsculas. El Espíritu de Dios, Espíritu de Santo, Espíritu de Yahvé, lo ponen en mayúsculas porque ellos entienden que es una deidad o es una persona. Así que ese argumento que dio Guido Rojas está endeble, es inconsistente, es incongruente, no tiene solidez, no tiene nada que ver con nada, con otra cosa. Ahora, él mencionó el diccionario de Bain. No, yo mencioné el diccionario de Bain al pastor Gilberto Quintero porque él utiliza, yo cada vez que menciono un diccionario teológico o exegético, es para probarle que sus propias literaturas lo está refutando, como el diccionario de Wilton Nelson, que no sé por qué Guido Rojas no mencionó el diccionario de Wilton Nelson, que dice que sí es una fuerza activa, es una energía y se personifica. No lo menciona, mencionó el diccionario de Bain. Yo no menciono esa literatura porque yo no las apoyo. Yo la utilizo para refutar la doctrina de la Trinidad, del infierno y del alma, del Espíritu Santo. No es que yo la apoye, no, yo la utilizo. Ahora, en el caso, por ejemplo, de Hechos 5, 3 y 4, muy sencillo, muy fácil de refutar. Vamos a comparar Hechos 3 y 4 con Hechos capítulo 9, versículo 1 al 6. O sea, si, según Guido Rojas o la enseñanza de los católicos es que el Espíritu Santo es Dios, porque no se le puede mentir a Dios, no se le puede mentir al Espíritu Santo. Entonces se está refiriendo a la misma persona. Pero el texto o el contexto no dice explícitamente que el Espíritu Santo es Dios. Guido Rojas, cuando yo hice la intervención, cuando yo hice la exposición, le dije que la palabra Shaddai y Pantocrator, Dios Todopoderoso, no es aplicable al Espíritu Santo. Y la palabra Elohim y Zeus, tanto en hebreo como en griego, nunca jamás es aplicada al Espíritu Santo. Me gustaría que Guido Rojas me muestre un texto, un solo texto, Guido Rojas, explícitamente Dios aplicado al Espíritu Santo. Por ejemplo, la Biblia dice en Isaías 9:6, se le aplica el título Dios poderoso.
a Jesucristo. Claro, eso es otra explicación, pero lo estoy poniendo como ejemplo. Dios poderoso. ¿Hay algún texto donde diga que el Espíritu Santo es Dios poderoso? En hebreo, cuando vamos al hebreo ahí, es Elohim Gibor. Elohim Gibor. La expresión Elohim Gibor se la aplica al Espíritu Santo nunca, jamás. Ningún católico puede demostrar, ningún católico puede investigar y descubrir un solo texto donde la palabra Elohim explícitamente y Seo se la aplique al Espíritu Santo. No aparece, ni mucho menos Pantocrator, Dios Todopoderoso y Shaddai. Ahora, en el caso, volviendo, retomando, Hechos 5, 3 y 4, dice que no le mientas al Espíritu Santo. Y no mentir a Dios, entonces Dios. Bueno, lo mismo pudiera suceder en Hechos capítulo 9, versículo 1, donde dice que Saulo estaba persiguiendo la congregación, tenía cartas en sus manos y estaba sacando a rastra a los cristianos. Pero cuando él va por camino a Damasco, se le aparece Cristo y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y yo me gustaría hacerle esta pregunta a Guido. Es una pregunta retórica que él debe preguntarse a sí mismo. ¿A quién estaba persiguiendo Saulo? ¿A Cristo literalmente? No, no estaba persiguiendo a Cristo. Él no le estaba cayendo atrás a Cristo. Pero Cristo le dice: ¿por qué me persigue? Porque hacerle lo mismo a los cristianos le estaba haciendo lo mismo a Jesucristo. Y yo pudiera invertir los términos, la misma teología, la misma filosofía que está enseñando Guido Rojas en Hechos 5, 3 y 4, yo lo mismo pudiera utilizar en Hechos capítulo 9, versículo 1 al 6. Entonces los cristianos son parte de una divinidad con Jesús, porque a ambos se le persiguió. Lo mismo sucede en Hechos. Aparte, en Hechos dice que no se le puede mentir al Espíritu Santo. No se le puede mentir al Espíritu Santo. Si traducimos la Dios habla hoy que yo enseñé en Ezequiel 2, que es traducido por Poder, Guido Rojas, tu Biblia católica, Dios habla hoy, pone en Ezequiel Poder, y en la Septuaginta griega es Neuma, lo pone. Si transportamos la semántica de Ezequiel 2.2 a Hechos, capítulo 5, versículos 3 y 4, ¿cómo se traduce la palabra espíritu? Porque sabemos que la palabra espíritu no es griega, es latina. Viene de la Vulgata Latina de San Jerónimo de Estridón. O sea, no se le puede mentir al poder santo. Entonces es algo impersonal, no es una persona. Pero Guido Rojas puede demostrar que la palabra neuma y la palabra rúa es traducido por personas. No lo puede demostrar, jamás. Ningún teólogo católico, ningún seminarista católico puede demostrar que el término rúa y neuma son traducidos por poder y fuerza. Sin embargo, yo sí le puedo demostrar a Guido Rojas en este diccionario, ya que él mencionó el diccionario teológico compendio, diccionario teológico del Nuevo Testamento. Aquí está. Página, en la sección neuma, página 860 al 865, dice neuma, Espíritu de Dios. Dice, en el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios es el poder de Dios. El poder de Dios. Aquí está. El poder de Dios. Y más adelante dice, es la fuerza de Dios. Página, para ser más exacto, porque ahora no me alcanza el tiempo, para todas las personas que están interesadas, compendio diccionario teológico del griego. Aquí está. Miren el gordo que tiene. Miren. Aquí están todas las palabras en griego. Desde la página 862 a la página 872 dice que el Espíritu Santo es un poder, una fuerza. Dice que es la fuerza de Dios y el poder de Dios. Ahora, Guido Rojas, ¿por qué razón la Biblia Jerusalén? Por Decles Brouwer, en Primera de Reyes 18:12, en la nota crítica, dice que el Espíritu Santo es la fuerza externa de Dios. ¿Cómo tú responderías a esa nota crítica?
En 1 Reyes 18:12 dice, cuando me alejé de ti, el espíritu de Yahvé te llevará a donde yo sepa. Y acá hay una nota y te remite al 18:12. Dice de esta manera, el espíritu de Yahvé es una fuerza exterior. Aquí está, fuerza exterior. Mira, vamos a ver. Fuerza exterior. Fuerza exterior. Entonces no solamente la Biblia latinoamericana dice una fuerza activa, Génesis 1:2, ni la Nácar Colunga, el poder de Dios. La Biblia de Jerusalén, y este argumento es nuevo para ti, Dios. Nunca lo has visto. Esta nota crítica tú jamás la has visto. Y esta te la tenía guardada. La carta bajo la manga. Fuerza exterior. La Biblia de Jerusalén, la principal de la Iglesia Católica, dice que el espíritu de Yahvé, el espíritu de Dios es la fuerza exterior. Fuerza exterior, si ustedes dicen que es una persona. La fuerza exterior. Me parece que esto es un disparate. La nota crítica. Y con el mayor respeto, porque si tú defiendes que el Espíritu Santo es una persona y te mueres como católico diciendo que es una persona, es inconsistente. No tiene lógica de que los traductores, sabiendo que el Espíritu Santo es una persona, digan que es una fuerza exterior, el Espíritu de Yahvé. Eso no tiene, no le cabe a la mente a ningún. ¿Cuánto me queda? 2 minutos, voy a seguir. Entonces, hay muchas, por ejemplo, el diccionario teológico católico por el León Dufour, muy reconocido en la Iglesia Católica. León Dufour, teológico, dice que el Espíritu Santo es una fuerza, una energía y un poder. Diccionario teológico de León Dufour, católico. Dice, yo no lo tengo aquí, lo tengo en PDF. Dice que es una energía, un poder y una fuerza. Y hay otros diccionarios más. Aquí, en este libro que ven aquí, tiene muchos diccionarios católicos que dicen que el Espíritu Santo es una fuerza, es un poder y una energía. Sin embargo, ninguna atalaya, ni el libro Razonamiento a partir de las Escrituras, dice que el Espíritu Santo es una persona. Ni el Perspicacia, tomo 1 y tomo 2 de los Testigos de Jehová, ninguna literatura dice que es una persona. Sin embargo, las literaturas de ustedes, como la Biblia latinoamericana, que mencionó Guido Rojas, dice que es una fuerza activa. En Génesis 1:2, fuerza activa. En Génesis 1:2, lo mismo como lo traduce la traducción de Nuevo Mundo. Fuerza activa de Dios. Esta es mi disertación y mi refutación. Y bueno, le doy gracias a Guido Rojas, ¿no?, por esta oportunidad. Bien, gracias. Sí. 15 minutos. Vamos entonces a reanudar el tiempo para mis 5 minutos de conclusión que inician acá. Bueno, vamos entonces, como él mismo lo dice, las Paula, vamos que pongamos otra vez mucho cuidado, otra vez a la declaración de nuestro amigo Fran Enrique sobre lo que era la Septuaginta. Vamos, cuidado. Porque la Septuaginta griega es utilizado tanto por los Testigos de Jehová, por las iglesias protestantes y por el mundo evangélico pentecostal, por los unicitarios y por los católicos. La Septuaginta griega, que es un documento, o sea, oficial y muy válido. Realmente, déjame ver si la veo por aquí. Ajá. Aquí, esta es la Septuaginta griega, mírala aquí. Bien. Ahí está la Septuaginta. Vamos, yo quisiera ya, vamos, entonces yo, como vuelvo a repetir, como el texto en cuestión era la de Génesis 1:1, aquí mismo 1:2 dice, otra vez dice, los Testigos de Jehová en su Biblia, que ha sido traducido directamente de los antiguos textos hebreo y griego. Entonces,
la pregunta para Fran, en ese texto, no en los otros textos, que nos la lea, él ya que la tiene en físico porque ya desacreditó la que yo tenía, entonces la que él tiene, que nos lea también en Génesis 1, 2 y 3, sí aparece el término fuerza activa, tal cual como ellos dicen que la tiene de una forma transliteral, y entonces ese sería porque no nos la muestra, entonces sería la última pregunta. De hecho, también ya para ir finalizando, cuando el texto de Fran de Hechos capítulo 5, él dice que lo que no entiendo es que aquí se está hablando que el Espíritu Santo es Dios en el versículo 4, dila con nomenclatura, donde se habla de que es teos griego, deidad, divinidad suprema, el hebreo muy Señor Dios, y que el mismo también Francisco La Cueva dice que es un sustantivo nominal singular masculino que se aplica a quién, que se está aplicando al Espíritu Santo, no a Jehová, o sea, de una manera independiente. De hecho, no me quedó claro porque él dice, insistió mucho en poder de Dios, pero aquí en el mismo texto de los testigos de Jehová, cuando está haciendo alusión a la referencia, el mismo Pedro dice en el versículo 9, entonces le dijo Pedro, ¿por qué convienen ustedes dos, o sea, Zafira y su esposa, en quién? En poner a prueba a quién, no lo que está diciendo nuestro amigo Fran, al poder de Dios, no, sino quién, a prueba al Espíritu de Jehová. O sea, no está hablando del poder de Jehová, sino al Espíritu de Jehová. En el versículo 3 dice que es el Espíritu Santo y en el versículo 4 lo identifica como Dios. Entonces ahí también tienen esa pregunta o esa duda que no nos quedó muy claro porque su Biblia dice otra cosa. Otra vez, yo tengo aquí la Biblia Nácar Coluna, vuelvo a repetir, lo dije al principio en las explicaciones donde habla el Espíritu, en las muchas funciones del Espíritu, dice acá mismo poder divino, no dice fuerza activa de Dios, sino dice mismo poder divino que obra en todo lo creado, lo dije, Génesis capítulo 1, versículo 2, página 1500 en físico, aquí está, página 1500, pero si ustedes ven, ¿cómo lo identifica? La nácar columna, aquí Espíritu Santo, ¿cómo dice qué? ¿Qué es qué? La tercera persona de la Trinidad, aquí está, y aquí arriba está la explicación que nos daba él, donde dice que es que poder divino. Entonces, si nuestro amigo Fran va a utilizar la Biblia, Nácar tiene que utilizarla en su contexto, al igual que la Biblia de Jerusalén, en el cual tendrá que demostrarnos si esa Biblia cree que el Espíritu Santo es Dios y es la tercera persona de la Trinidad, no en algunos textos o unas comentarios bíblicos, porque eso depende también de la misma exégesis, de la misma morfología y demás. Ahora, también, ¿cuál es Biblia? Como él dice, no entiendo bien lo que él dice que algunos utilizan todos estos diccionarios para sí o para no. Él mismo estaba poniendo, él mismo lo dijo, que él ponía en lo que era el diccionario Vine, y lo dijo acá, el diccionario Vine, lo importante que era. Afirmando los apologetas. Y este diccionario es básico. Creo que es el primer diccionario en las escuelas dominical y los seminarios donde ellos estudian. 3 minutos. Y así mismo, entonces este diccionario sí dice que el Espíritu Santo es Dios. O sea, ¿cuáles biblistas, cuáles teólogos apoyan la idea o es una o que sea honrado nuestro amigo Fran en decirnos que es algo propio de ellos, que ellos dicen que la fuerza activa de Dios es algo inerte, que es solamente una corriente? O sea, ¿qué teólogos, qué biblistas de toda esa jurisdicción que nos dice apoyan esa misma doctrina, o si es algo que es solamente propio de la organización de los testigos de Jehová? Y quisiera que también nos mostrara la Septuaginta que él tiene en físico y nos dijera por qué, si esa variante es completamente diferente a la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Con eso termino. Gracias. Fueron 4 minutos 43. Damos entonces para que Fran Enríquez haga también su conclusión de 5 minutos. Aquí está. Tú me dirás cuándo quieres empezar. Ya. Bueno, aquí está. Fácil la pregunta. Guido Rojas dice que por qué razón dice fuerza activa. Vuelvo y reitero. La palabra neuma es traducido etimológicamente, semánticamente por fuerza. En muchos léxicos. Fuerza. Pero, por ejemplo, aquí la palabra neuma está en minúscula. Y si está en minúscula, vamos a ser drásticos contigo. ¿Por qué razón la Gunniman lo pone en mayúscula? Aquí está en minúscula. Si mira más arriba, esta preposición dativa, locativa de esfera, en griego, en arge, en el principio, es esa épsilon que aparece aquí como preposición, es épsilon y ni. Estamos hablando de estas dos consonantes. Comienza con mayúscula. Pero sin embargo, más abajo hay, por ejemplo, otro verbo que dice geneseto. Geneseto. Geneseto comienza con una Z, o sea, con una gamma en mayúscula.
O sea que hay palabras incrustadas en la Septuaginta griega que comienza con mayúsculas. Sin embargo, neuma está en minúscula. Así que la argumentación que tú estás tomando para restringir a la traducción de Nuevo Mundo no te sirve para nada, porque la palabra neuma ahí está en minúscula. Está en minúscula. Y Huneman lo pone en mayúscula. Pero tus propias traducciones, la Biblia de Jerusalén, pone viento en minúscula, no en mayúscula. Las otras traducciones católicas pone espíritu en minúscula. Y tú mismo lo dijiste, lo afirmaste. O sea, lo pone en todo el Antiguo Testamento en minúscula y cuando llegamos al Nuevo Testamento en mayúscula. ¿Por qué esa o mayúscula en toda la Biblia o minúscula en toda la Biblia? ¿Por qué razón la Biblia de Jerusalén pone espíritu en minúscula en todo el Antiguo Testamento y después mayúscula en el Nuevo Testamento? Entonces quiere decir que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento era algo impersonal porque es en minúscula. Y después, cuando se escribió las Escrituras en el Nuevo Testamento, está en mayúscula. Entonces el Espíritu Santo es una persona. Entonces el Espíritu Santo de los católicos muta. Al mismo tiempo es una persona y al mismo tiempo es algo impersonal, porque está en uncial o porque está en cursiva. Ahora, el diccionario de Vine, voy a pasar al otro argumento. El diccionario de Vine, vuelvo y te lo digo, Guido Rojas, yo no lo utilizo para apoyo a mi doctrina. Yo lo demuestro para refutar y contradecir los mismos argumentos de ustedes. Como la Biblia latinoamericana, que dice que es una fuerza activa. Como la Nácar Colunga, que dice que es un poder de Dios. Como la Biblia de Navarra, que te demostré en Ezequiel 2.2, dice que el espíritu, la palabra espíritu puede ser traducido por fuerza. Fuerza vital también. Como la Biblia de Jerusalén, la nota crítica, Primera de Reyes 18:12, en la nota crítica dice que el Espíritu Santo o el Espíritu de Yahvé es una fuerza externa. Fuerza externa. ¿Por qué razón? O es una fuerza en su enseñanza teológica o es una persona. Te vuelvo a repetir que en ninguna literatura de los testigos de Jehová se contradice. Enseña por un lado que el Espíritu Santo es una persona y enseña por otro lado que el Espíritu Santo es una fuerza. Ustedes sí enseñan en notas críticas, en diccionarios teológicos, diccionarios etimológicos, que el Espíritu Santo es una fuerza, un poder, una energía. Y después dicen que es la tercera persona de la Trinidad o que es una persona. Eso es contradictorio. No obstante, habías mencionado varios textos que dicen que el Espíritu Santo se le da ciertas emociones y cualidades. Por ejemplo, el Espíritu Santo fortalece, pero también la sabiduría fortalece. Eclesiastés 7:19, Efesios 6:10. El viento tiene voluntad. Juan 3:8. Los caminos juzgan y el Espíritu juzga. El Espíritu enseña, la gracia enseña. Tito 2:11 y 12. Tienta. El Espíritu se le tienta también en Primera de Pedro 1:7. La fe nos pone a prueba. No se le puede mentir a la verdad. Santiago 3:14. El Espíritu Santo no se le puede mentir en Hechos 5, como tú mencionaste. Entonces la verdad, la gracia, el viento, la sabiduría son personas porque se le dan cualidades netamente iguales a la del Padre y al Hijo o a personas. No. Hay muchos textos donde está lleno de personificaciones, tanto los profetas, los reyes, los apóstoles, principalmente Pablo personificó mucho en sus 14 epístolas. Entonces, aquí ya termino mis 5 minutos. Ok. Bien, gracias. Gracias entonces a este interesante diálogo, debate que hemos tenido con el señor Fran Enrique sobre el Espíritu Santo, desde pues dos ópticas, la óptica católica y la óptica de los testigos de Jehová. Creo que se llevó pues con lo que habíamos acordado, con ese respeto, educación que habíamos dicho al inicio. Gracias a todas las personas. En este momento no, pues no hay tiempo para todo, mirar las 65 personas que están conectadas. No es un video público, también lo puedes tú compartir en tus redes sociales, al igual que cualquier persona, le pueden dar una mano arriba y también así se puede difundir mucho más aún porque este tipo de diálogos en la forma como se está planteando es muy interesante y sobre todo tener la oportunidad, como le decía a Fran, un apologista testigo de Jehová, que no es muy común poder dialogar con ellos de esta manera. Te agradezco mucho, te extiendo un saludo afectuoso para ti,
para todo la hermandad de los testigos de Jehová, Igualmente. que aprecio, conozco muchos testigos de Jehová y admiro muchas cosas de los testigos de Jehová, lo tengo que reconocer. De hecho, la publicación que hace el exhibidor, eso yo lo copié, yo también hice mi propio exhibidor, repartía unos folletos, lo hice anteriormente antes de la pandemia en las parroquias, pero lo tengo que reconocer honradamente que esa idea se la saqué, esa geniosa idea se la saqué de los testigos de Jehová, que lo hacen pues en las calles donde la gente puede recibir toda la literatura de una manera gratuita y sin ningún compromiso. Bien, Fran, entonces te doy paso para tu despedida. Me gustaría más adelante, también quisiera con tu venia, me gustaría también tener un diálogo. Hay un tema que también me inquieta mucho, que es el del Espíritu Santo, si es el Arcángel Miguel. Me gustaría, si más adelante, sí, cómo no, con tu atención y con tu aprecio, podamos también tener ese diálogo. Si y quiere, también, lo podemos hacer esta semana que viene ahora. sí, vamos Lo a ver, podemos porque a hacer. veces tengo otros compromisos, pero en todo caso sí. Y ya después, si tú quieres también que tratemos otro tema, también. Okay. También me decía Frank que quiere también debatir con el padre Carlos Mojica. Vamos a mirar a ver si podemos hacer un contacto. Yo no tengo contacto con él, pero vamos a ver, porque sería también muy interesante un diálogo entre Fran Enríquez, apologista, testigo de Jehová, con el padre Carlos Mojica. Vamos a ver si se puede dar por medio de Rodrigo Andrés. Bien, entonces, no siendo más, démosle entonces un minuto también, o el tiempo que él disponga para que Fran también se despida. Adelante. Bueno, primeramente le doy gracias a Jehová Dios, que es el que me ha dado ese conocimiento, ¿no? O sea, el conocimiento para hacer una defensa, según 1 de Pedro 3:15. Yo soy un aprendiz, siempre estamos aprendiendo algo. Yo no lo sé todo, no domino todos los temas. Y decir que uno domina todos los temas y que uno pueda explotar el conocimiento como de una manera orgullosa, eso es una forma prepotente, ¿entiendes? Porque los apóstoles dicen que eran iletrados y el book. Eso es una de las cosas que quería decir aquí en público. La otra es también que agradezco, bueno, a Guido Rojas, que me da la oportunidad aquí en su canal, y espero tener otro encuentro, ¿no? con el señor Guido Rojas, y también agradezco a todas las personas que están aquí, que bueno, se ven bastante, ¿no? Yo he debatido en otros canales y esas cosas, y no tiene tanta audiencia, ¿no? Hoy hace como 70, ¿no? Oído, ¿no? Como 70 personas, más o menos. Y agradezco mucho, a mis hermanos que están aquí apoyándome, y también agradezco, ¿no? a los católicos que también puedan valerse, ¿no? de la información, y que puedan sacar sus propias conclusiones. Siempre lo he dicho, el que convence de todo error es el Espíritu Santo, no nosotros. Nosotros somos instrumentos de Dios. Entonces esa es mi despedida. Fran, quería decirte, si quieres aprovechar, ¿tienes tú un canal o alguien donde te No, pueda seguir tus enseñanzas? Ya no tienes nada, no no, haces, no, no, no tienes ningún... no, no, no. No, sí tengo uno, pero es netamente nada más didáctico, nada más. No tiene nada que ver con debates ni nada de eso. No, está bien. Si los videos se quedan en los canales de ustedes, eso no, a mí eso no me afecta que se quede aquí en los canales. No, lo decía por si de pronto alguna Sí, persona yo sé, yo quiera sé, yo sé. seguirte, que pronto tengas algunos estudios Sí, tuyos yo sé, yo sé, yo sobre el sé. tema, lo decía Vale, para vale. que aprovecharas. Pero Bien, no, gracias. no. Bueno, gracias entonces, te agradezco mucho, fue un debate muy interesante, muy ameno, y también digo lo que dice también el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses 5:21, estúdielo todo y reténganlo bueno. Bendiciones para todos ustedes y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias.